Hola, hola, feliz de contactar nuevamente con ustedes desde Algoritmo Conexión. Feliz sábado. A quienes puedan estar allí presentes, les recordamos comunicarnos desde dónde se conectan. Hoy tenemos un tema interesante con un invitado súper especial. A Onofre Zambrano lo conocí en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Él es egresado de esa institución. Luego nos hicimos colegas cuando él se gradúa y pasamos a formar parte entonces del equipo entrañable y súper digamos, inolvidable de la universidad en la Escuela de Comunicación Social. Allí establecimos una relación bastante armoniosa, un hombre muy simpático, muy conversador y además siempre consultaba cosas conmigo, empezamos a trabajar juntos y bueno, él se dedicó también posteriormente a dar clases y allí entró en el campo de la comunicación desde el punto de vista de lo que era la locución. Y ha pasado por unas ciertas situaciones que quiero que nos cuente, sobre todo porque ella también sintió el sabor de lo que es la migración, aunque no permaneció mucho tiempo por allá por Colombia y ahora está en Venezuela. Vamos a cruzar los dedos para que no haya problemas con la luz, ni mucho menos con el internet, y que Onofre pues qué bella yo, pueda conversar con nosotros. Cuéntame si ya andas por allí, Onofre. Básicamente hoy vamos a hablar de la locución, porque ciertamente no es un arte nuevo, no es una profesión que, digamos, eh, puede ejercerla cualquier persona. Tiene que haber unas ciertas características, actitudes, aptitudes incluso, para poder desempeñarse. La locución está muy vinculada con la radio, pero también con otras áreas, y él se dedica a la narración y es comentarista también de eventos deportivos. Súper fanático del fútbol, ahora parece que está emprendiendo en otra área también. Y bueno, de eso justamente vamos a estar tratando con Onofre. Sí me comentó que había algunos problemas para, digamos, establecer una conexión estable, pero bueno, vamos a tratar de que eso ocurra. ¿Andas por allí? No lo veo conectado. No anda por aquí. Por aquí tampoco. Vamos a darle un tiempo. Mientras tanto, podemos ir hablando un poco de algunos aspectos relevantes sobre este tema. Ah, ya está. Listo. Ya te acepté, corazón. Tengo que alejarme. Listo. Ya me iba Tengo a que poner yo alejarme. aquí a hablar un poco de la locución, pero para eso nadie mejor que tú, que conoces el área, te apasiona. Estaba, no sé si conseguiste escucharme. Pero estaba Ajá. justamente hablando un poco de cómo nos conocimos en la universidad y que a partir de allí, a pesar de los años que tenemos cada uno también fuera de ese recinto que nos acogió tan bien, mantenemos el contacto y bueno, que quise invitarte justamente para que hablemos un poco de esa experiencia. Pero antes de entrar en lo que es el rigor, vamos a hablar un poquito de esa etapa en la que tuviste la oportunidad de emigrar a Colombia, qué estuviste haciendo allí y por qué regresas a Venezuela. Bueno, en primer lugar, saludos a toda la audiencia de Algoritmo Conexión y a ti, Seudi, gracias por la oportunidad. Nos une una bonita amistad desde mis tiempos como docente. Yo era un pichón de docente, estaba aprendiendo y bueno, tú fuiste una de las personas que más me ayudó, ¿no? Y fíjate, hoy en día, para que tú veas lo que son las cosas, ¿no? Hoy en día, la actividad que más ingresos me genera es ser docente, o sea, ser facilitador, ser coach. Qué Algo que yo bueno. nunca pensé, mucho más que el periodismo, ¿no? Con respecto a lo de Colombia, bueno, al igual que todos o casi todos aquí en Venezuela, pues sentimos la necesidad de emigrar a otro lugar, por algunos por precaución, otros por alguna cuestión personal que les ocurrió, a otros económicamente sencillamente se les estaba haciendo muy difícil. Mi caso particular fue un poquito de precaución.
de ver, de intuir que algo pasaba, que algo podía pasar, algo no muy agradable, y también el amor, realmente. Suena un poco cursi, pero realmente la que era mi esposa, pues ella se fue y yo me fui detrás de ella, literalmente. Pero quizás si ella no hubiese estado, yo me iba a terminar yendo, pero creo que no tan pronto, es decir, no en el 2015. De hecho, cuando nosotros estábamos en Colombia, 2015, yo recuerdo que ese año me escribía muchísima gente de aquí de Venezuela, de diferentes ciudades, bueno, exalumnos, colegas, amigos, vecinos, ¿qué tal? ¿Cómo te va en Colombia? ¿Qué tal? ¿Crees tú que se puede ir? Había mucha gente que ya estaba como sacando sus cuentas de yo, no, yo me voy porque aquí la cosa se va. Y fíjate tú lo que son las cosas de la vida. Yo termino regresando y muchos de esos que me escribían hoy en día están fuera. Están fuera. La gente también a veces trata de pulsar a ver cómo le va a los otros para ver Claro, si arriesgan, si no claro. se arriesgan, más allá de la propia situación que impulsa a la gente a abandonar el país. Y entonces, ¿y Sí, ahora qué estás haciendo en Venezuela? bueno, de todo un poco, ¿no? En primera instancia estoy dando cursos de locución y oratoria, cursos de narración deportiva, pero además doy asesorías, asesorías en temas, por ejemplo, he tenido gente que necesita que su voz se escuche más grave y menos aguda, se hacen algunos ejercicios para eso. Necesito gente que simplemente quiere aprender a hablar porque se pone nerviosa, ayudamos a personas con eso. Hay varios puntos, la gente ya por referidos, por la comunidad que he ido yo formando, con gente que ha visto clases conmigo, pues ya de una vez me ubican y me dicen, mira, tengo este problema, quiero atacar es esto en particular. En ese sentido yo es lo que llamo asesorías, ¿no? Porque el curso ya es algo estructurado, que normalmente el curso yo lo dicto más con las academias, ¿no? Trabajo con dos academias, con Centecpro, que es de Caracas, Centro de Estudios Académicos de Venezuela, que está en Caracas, Valencia y Maracay, pero las asesorías normalmente sí son conmigo directamente, es decir, alumnos que he tenido que ya han visto clases conmigo que después me contactan para algo en particular, para reforzar algún punto en particular. ¿Y en Colombia a qué te dedicaste? De todo un poco. Como dicen por allí, cuando uno está en un país extranjero realmente no es mucho lo que puedes exigir. Creo que tienes que adaptarte, es lógico, no se puede el país adaptar a uno, uno es el que tiene que adaptarse a ellos. En este caso, bueno, al principio trabajé vendiendo paquetes turísticos. Ese trabajo me gustaba, si supieras, porque era un poquito relacionado con lo que me gusta a mí, que es hablar con el público, lo que aquí llaman la labia. A mí eso se me da, me gusta hablar con el público, entrar a hablar con la gente, es algo que a mí me gusta, se me da, no tengo ningún problema, no importa si es alguien que apenas estoy conociendo, perfectamente puedo hablar con ellos. El, el, el asunto, bueno, es que claro, el colombiano es distinto al venezolano, ¿no? El colombiano a la hora de invertir es mucho más, Lo no sé cómo llamarlo, piensa más, más. más desconfiado. Ok. Creo que es una cuestión cultural, entonces no era tan fácil vender. Ay, me decían, ay, tan querido. Querido es como decir tan simpático, tan agradable, ¿no? Entonces la gente me decía, ay, tan querido, y me confundían con costeño, porque el costeño de Colombia, que es Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, tiende a hablar parecido a Buena nosotros. canción. Exacto, tiende a hablar parecido a nosotros. Entonces, cuando yo llego a Colombia en 2015, habían pocos venezolanos, ya habían, pero eran pocos, no como ahorita, que hay muchísimos. Entonces, claro, cuando yo llego, no estaban, el oído del colombiano no estaba tan familiarizado con nuestra manera de hablar. ¿Por qué te lo digo? Porque al principio siempre, el primer año, quizás primer año y medio, el señor es costeño, costeño. Ah, usted es costeño, no, venezolano, venezolano. O sea, confundía mucho con costeño. Wow. Ya en los últimos años, ya apenas me escuchaban, el señor es venezolano, ¿no es cierto? Sí, ya por allí, sí era como más, ya ellos se habían familiarizado con nuestra manera de hablar. ¿Y te regresas por qué? Mira, bueno, me regreso por dos situaciones. La primera familiar, mi papá estaba muy enfermo, me necesitaban aquí, necesitaban mi papá termina falleciendo ya hace poco más de un año, pero bueno, estoy contento de haber tomado la decisión de regresar porque pude estar con él en sus últimos años, ¿no? Y creo que de alguna manera siento que le devolví todo lo que él hizo por mí. Y además, de esa parte familiar, que bueno, la estoy hablando y ya me estoy emocionando, el hecho de que en Colombia yo sentía que no estaba progresando. Yo tengo una mentalidad muy clara y es que si tú no vas a estar mucho mejor de lo que estabas en tu país, es preferible, o sea, yo lo tengo así, respeto la posición de cada quien, ¿no? Pero si yo sentía que si yo no iba a estar muy, muy bien en Colombia, yo prefería estar aquí. No estaba trabajando en lo que me gusta, que son los deportes, es un círculo muy cerrado.
a pesar de que el fútbol es mi deporte favorito, el que más domino, el que más he trabajado, pues allá con fútbol no había ningún tipo de posibilidad, porque ellos son expertos en fútbol, entonces era como muy difícil, hice miles de intentos, no hubo manera de entrar. Entonces, claro, en NTN24 fue lo más cercano que estuve, era productor de deportes, pero bueno, ahí me encargaba era de NBA, Major League Baseball y NFL. Bueno, en parte gracias a eso me enamoré un poquito de la NFL, ¿no? Que era un deporte, una liga que aquí nadie sigue. En Venezuela hubo unos que otros, muy pocos, pero a mí me encantó y ahora me apasiona muchísimo. Y cada año aprendo mucho más de fútbol americano. Eso en parte se lo debo a esa experiencia en Colombia. Pero bueno, en general no me sentía a gusto, era como trabajar 3 meses, quedarse 2 desempleado, trabajar 4 meses, quedarse un mes, era muy difícil avanzar así. Y bueno, la situación familiar con mi padre, yo estaba desempleado, se acercaba a final de año, 2019, y fue cuando decidí pues tomé la decisión de regresar. En realidad regresé por un tiempo, mi idea era estar una temporada, 4 o 5 meses, pero bueno, de verdad que cuando ya tenía 2 meses, 3 meses, yo sabía que no iba a regresar. Me sentía demasiado bien aquí con todo y como dicen, con todo y este desastre. Yo dije, no, yo a Colombia no vuelvo y bueno, decidí quedarme acá. Y allí te sientes como pez en el agua, porque fíjate, yo entiendo Profesionalmente, que sin andas duda con alguna. una cantidad de Profesionalmente, colegas, colegas que además fueron no solamente compañeros a lo mejor de aula, sino que además fueron después tus alumnos. sí, 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 Hoy total. ejercen en muchos medios allí, la gente de Pasión por el Deporte, el propio Eli Rodríguez, que ahora está con Aragua, Con el con los no, no Tigres de tiene Aragua. Y entonces me he visto por ahí caras muy conocidas y yo me imagino que también eso te permite codearte y rodearte de mucha gente con la que tú estás afín claro. y con la que te gusta, por supuesto, trabajar. Y, como lo mencionaba, pues entregado al área que a ti te gusta, que es el deporte. Sí, sí, no, y la docencia también, como te digo, hoy en día, en este momento en particular, digamos, hoy, presente, la actividad, el deporte se está moviendo bastante y me está generando ingresos. Pero digamos que desde que llegué a Venezuela, lo que más me ha generado ingresos, lo más constante, lo más consistente ha sido los cursos online, porque he podido darle cursos a mucha gente que está fuera de Venezuela. Entonces, mucha gente que está en Estados Unidos. Eso es lo que me ha permitido también a gente en Venezuela, pero digamos que a raíz de la pandemia vino esto del curso online y la verdad es que me ha ido bastante bien con eso. Una vez que te gradúas en la Universidad de Bicentenaria de Aragua, ¿cómo decides, fue antes, durante o después, incursionar en el área de la locución? No, ya yo desde pequeño, no sé si alguna vez conté esta historia a ti, bueno, por la amistad que nos une de hace tantos años. Yo de pequeño, tenía 12 años, por allí estaría. Yo agarraba las piezas de dominó y les ponía un forro, es decir, agarraba un papel, lo pintaba, creo que era uno de naranja y el otro como que era de negro, y los pintaba con un marcador, le pegaba el papel, le ponía un número por detrás, ¿verdad? Y hacía un equipo con unas cajitas Eras que tu tenía mi mamá de jugador, madera. Yo le robaba la cajita de madera a mi mamá, le colocaba las cositas como a un lado y agarraba las cajitas y las ponía de arco. Las cajitas eran unos arcos y en el piso de mi cuarto yo narraba, ponía una chapita de refresco, de lata de refresco, y empezaba a narrar. La pelota la llevaba por tal, y yo recuerdo que mis hermanos me decían, no, vale, tú lo que estás es loco. Y bueno, realmente, yo sé que no todo el mundo tiene que, esa suerte de y saber que desde tan loco pequeño no, qué es lo que quiere. Loki. Mira, yo sé que mucha gente no tiene quizás esa suerte de tan pequeño saber qué es lo que quiere. Yo sí la tuve, o sea, yo antes de 15 años yo sabía qué quería hacer. Yo le dije a mi papá, yo quiero ser narrador deportivo, es lo que me gusta, es lo que me apasiona. Y él me dijo, bueno, vamos a averiguar qué carrera es la que se adapta más a eso. Y bueno, ahí fue donde dimos cuenta que comunicación social, y por eso yo comienzo a estudiar comunicación social. Y no era necesario tener un certificado. Sí, claro, claro, el certificado por supuesto es necesario tenerlo, el de locutor. Algo muy Ajá. importante, Seudi, que también me pasó en Colombia, allá no usan certificado de locutor. El mecanismo que utilizan allá es, si tú eres bueno, ellos anuncian casting constantemente, los diferentes medios anuncian casting para diferentes programas de todo tipo, y la gente el que se siente con talento, con capacidad, va y lo hace. Si queda, a partir de allí, bueno, evidentemente empieza una nueva vida, empiezas a hacer imagen, y la gente evidentemente con la práctica, como en todas las cosas de la vida, con prácticas que tú vas mejorando, la gente pues termina convirtiéndose en una gran estrella y no necesita el certificado de locutor. Yo una vez dije, yo traje mi certificado de locutor, ¿dónde lo puedo apostillar o homologar aquí en Colombia? Y me dicen, certificado de locutor, ¿eso qué es? Yo no, bueno, un número que te avala para poder trabajar en radio. No, aquí no usas
No, parce, aquí eso no se usa. Y entonces aquí todo es casting. Yo, fíjate, a mí eso me sorprendió mucho. Yo decía, wow, yo en Venezuela tanto que me esforcé. Y además que esa diligencia de apostillar el certificado de locutor fue la que me retrasó el viaje a Colombia. De Ay, paso, yo decía, bueno, yo... o sea, nunca te pusiste a averiguar si era necesario hacer eso, ni te imaginaba. Eso, claro, porque ni, o sea, ni que era, quien era mi esposa, ni yo nos imaginábamos eso. La verdad es que pensábamos que era igual que acá, pero no. Ok, y ya dentro de ese campo, ¿qué es lo que tú consideras y recomiendas para la gente saber y conocer y aprender a manejar esa área, ¿Te, te refieres a la narración en particular o a la locución? a la locución? Mira, la locución, primero, el primer punto, como en todas las áreas, tiene que gustarte, tiene que apasionarte. O sea, yo creo que cuando hacemos las cosas con pasión, tenemos un plus que no lo tenemos cuando hacemos algo que no nos apasiona, pero que lo tenemos que hacer, que obviamente toca, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que hay que leer mucho, Seu. Leer tanto en voz alta para practicar, articular, como en voz baja, es decir, para nosotros mismos. Leer cuentos, libros, no estas cosas que uno lee que no te dejan nada de contenido. Leer cosas que realmente te dejen algo, ¿no? La lectura es fundamental. Un locutor tiene que tener cultura general, van de la mano. Okay. El locutor tiene que tener cultura general. ¿Qué pasa? El locutor no es una carrera como tal universitaria, forma parte de la comunicación social. Pero hay mucha gente que solo se dedica a la locución. Esta gente, este tipo de público, también debe prepararse. Y debe ser, el locutor no solamente puede tener una buena voz, yo creo que ese es un concepto ya muy prehistórico que ya hoy en día, pues creo que la gente lo ha entendido así. Aquel locutor del vozarrón, pero que quizás no carecía, que carecía de conocimiento sobre muchos temas, creo que ya no. En estos tiempos de hoy en día tan demandantes, tan exigentes, tan competitivos, es necesario que el locutor tenga cultura general. Entonces lo primero que yo digo O es, sea que en ese sentido, el junior no debería ser locutor. no, para nada. Que se quede como comediante. Certificado de locución, 5. Total. Mira, saludamos Pero a un buen entonces, amigo. Por cierto, es- disculpa, hay un buen amigo conectado, dos buenos amigos conectados en este momento, por lo menos estuvieron conectados, José Gabriel Gómez, que creo que también le diste clase, narrador extraordinario, narrador deportivo también, en la UBA, y mi buen amigo Cristian Dubán Heredia Rocha, bueno, me acuerdo de su nombre completico, colombiano, yo hablando aquí de Colombia hace poco, y él se conecta, fíjate tú, fuerte abrazo para Cristian allá en Bogotá, Colombia. no le logro ver la cara a José Gabriel, pero yo creo que es un chico alto con pequita. Uno como blanquito él, Catire. Yo creo que sí lo recuerdo. Más es que no logró bien. Y estuvo por ahí Marimar, ¿te acuerdas de Marimar? Marimar, si me dices el apellido, puede ubicarme. Mira, saludos. Davalillo, Sí, cuando yo me conecté la nieta, exacto. Yo di clases a Marimar, sí. Mira, ahí La, está mandando saludos precisamente José Gabriel. ah, Marimar Davalillo es la nieta de Pompeyo. Correcto. Hija de Marcos Exacto, Avalillo. Hija de exacto. Marcos Avalillo, mana Bueno, en el béisbol venezolano. eh, bueno, fíjate, todos aquí en familia. De lo que comentabas ahorita sobre leer y culturizarse, pero también tiene entonces esa doble dualidad que es y la instrucción, el conocimiento para saber de qué habla y por supuesto saber de qué habla y también para practicar aquel asunto de cómo modular, de cómo pronunciar las palabras, de cómo no enredar la lengua. Sí, esto es lo que yo llamo la parte de la ejecución, que se logra con mucho ejercicio de pronunciación, articulación. En mis clases, yo tengo una primera clase que yo llamo clase diagnóstico. Esta clase es para que la gente suelte la lengua. Entonces yo les pongo muchos trabalenguas, palabras difíciles. Y claro, la gente, no, pero que son muy difíciles, que no importa que te equivoques, lo importante es que tu articulación comience a tener fluidez. Porque, ¿qué pasa? Que nosotros hablamos para adentro muchas veces. Entonces hay gente que te dice, sí, bueno, pues sabes que yo estaba aquí adentro, entonces no puedo. ¿Cómo dijiste? Esto es una costumbre y yo te diría que mucha gente se siente hasta cómoda así.
Eso ocurre porque no articulamos, no movemos bien, no utilizamos todo lo que tenemos que utilizar para hablar y producir un sonido. Por ejemplo, para yo decir David, David, como se debe pronunciar David, No, yo debo David. colocar de toda la No, lengua, David. David, debo colocar la lengua en la parte superior de los dientes. David, es casi, David. trata de decir David sin hacer eso. No te va a salir el sonido. David, no te sale. David. Es O, David. El pana David. uh-huh. Es verdad. O, por ejemplo, Gabriel, Gabriel, necesitas una fuerza desde la glotis, Gabriel. de la úvula, que es la que te da la fuerza para la G. Es decir, cuando conocemos esos detalles, esos elementos son importantísimos. Por acá nos saluda también Torrealba, gracias por la instrucción impartida el sábado en Maracay, saludos para él, el curso que dictamos, el taller que dictamos la semana pasada aquí en Maracay, de narración deportiva. Entonces, la articulación, Seu, cuando ya tú tienes cultura general, te gusta leer, conoces de un tema en particular, ¿qué viene ahora? La ejecución. ¿Cómo voy a hablar? ¿Cómo voy a articular para que las palabras se sientan, se escuchen bonito? Yo sé que para nosotros los venezolanos el problema es que hablamos muy rápido. Y ojo, a mí también me pasa. Yo a veces hablo súper rápido que yo mismo dije, wow, creo que hablé muy rápido y no me entendieron. Es bueno, o sea, se puede hablar rápido, pero que se te entienda. Y la única manera de hacerlo es articulando. Esto hay que moverlo muchísimo. Fíjate, un alumno, un participante de mis cursos, colega venezolano, trabaja en un canal de Estados Unidos, me contactó para que lo ayude porque le tocó ser presentador. Wow. Él era reportero y nunca había sido presentador. De repente un día le dijeron, ¿sabes qué? A partir de la semana que viene tú vas a ser presentador. ¿El qué? Estuvo buscando coach en Estados Unidos, era mucho más costoso. Alguien le habló de mí, me contacta y empezamos con las clases. Y él me decía, ya vi cuál es la diferencia entre tú y yo. Y yo le decía, ¿cuál? Que yo veo cuando tú lees y esto se te mueve de una manera increíble. O sea, esto, hay como unos músculos aquí que a mí no se me... Yo dije, claro, pero eso es porque no estás articulando bien. Articula para que tú veas que se te va a mover igual, porque yo no tengo ninguna capacidad mayor aquí. La cuestión es articular. Y cuando practicamos y practicamos y practicamos, el hábito hace el monje, ¿qué dice el dicho? El hábito Eso es... no hace al monje. Eso. En este caso sí, porque cuando tú practicas, ya todo lo demás viene por añadidura solo, es familiar, se te hace algo normal, como que está dentro de ti. Hablar bien. Muchas veces también vemos gente que al aire en un programa de radio hablan muy bien, wow, genial, perfecto. Cuando salen de la caseta o de la cabina, no, pero ¿qué pasó con el que estaba allá adentro? La idea es que tú puedas hablar siempre así. No, hay un concepto equivocado. Pensamos que no, como voy al aire, tengo que cambiar la voz. Eso también le ocurre a mucha gente que está empezando en esto, que piensa que porque va al aire, hola, buenas noches. No, 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 no. Habla normal. Si tú hablas bien, no tienes por qué cambiar la voz. Para nada, ¿para qué? Y Importante saber. cuando pones ejercicio así tipo trabalenguas, por ejemplo, ¿cuál? El de los tres tigres, comes Ese trigo, es un trigo. uno, pero el más difícil es el arzobispo de Parangacuturimícuaro. Para Garicutinícuaro. El arzobispo de Parangacuturimícuaro se quiere desarzobispo Parangacuturimicuarizar. Aquel que lo desarzobispo Parangacuturimicuarizare, buen desarzobispo Parangacuturimicuarizador será. Ah, no. O sea, ¿dónde está la salida? No, si me costó el de los tigres, no, ese es más rápido. Wow, qué difícil. Sí, Para claro, pero eso lo hace la práctica. Eso no lo digo yo porque lo aprendí hoy y wow, qué genial. No, me Evidentemente, imagino, con yo la en mis práctica clases he podido incluso yo mismo desarrollarme aún más para que cada vez mis clases tengan más nivel. Evidentemente no es el mismo Ono Zambrano que dio clases en la U hace 13 años atrás cuando empecé con esto, al de hoy. Evidentemente porque ya tengo más edad, estoy mucho más maduro. Todo eso va sumando hasta que llegas a un punto donde tú dices, wow, yo en este momento en lo particular me siento en mi mejor momento profesional y personal. wow, Creo qué bueno.
Creo que los 5 años que estuve en Colombia me enseñaron mucho. Y luego los tres que he estado aquí, que han sido mejor de lo que quizás muchos pueden pensar, pero que también han sido duros, que han tenido su parte dura, con lo que te dije, el fallecimiento de mi padre, creo que me han enseñado mucho. Estos últimos 8 años, yo siento que han sido, o sea, yo siento que soy un Onofre totalmente distinto al que se fue a Colombia en enero del 2015. Creo que de ese queda poco, siento yo. Ay, qué bello, me provoca abrazarte. Qué bueno eso, qué bueno, digo, porque aun cuando nos parezca que las cosas malas no deberían pasarnos, siempre nos deja una enseñanza. Y qué Y bueno claro, y que es tú hayas parte aprendido de todas esas etapas, porque y no todo, tuviste incluso la oportunidad de ver desde afuera, o sea, en otras latitudes, y aprender de ese otro país al que llegaste, al que tuviste que habituarte mientras estuviste allí. Y bueno, y siempre me decía, yo me quiero regresar, yo me quiero regresar. Yo, bueno, chicos, si usted se bueno, siente bien y confía en que le va a ir ¿te bien, acuerdas que y hablábamos? fíjate, apostaste a donde tenías que apostar para Sí, que bueno, tú a ver, veas. yo creo, Seu, que esto también es algo que te lo va diciendo las mismas experiencias propias que vas viviendo. O sea, no es una manera, no hay un manual, un librito que te diga, mira, tienes que hacer esto. A lo mejor alguien lo hace y le resulta, pero no a todos les pasa igual. Entonces yo he siempre sido una persona que ahora lo veo, fíjate, ahora lo veo como una desventaja, quizás como un Sí, defecto. Yo soy de los que tengo que trabajar en algo que se parezca a mí. Si es, o sea, yo no puedo trabajar en algo que no tiene nada que ver conmigo. Hay gente que lo hace, hay gente que, bueno, con tal, yo me voy a ganar tanto, yo lo hago, no importa, yo me adapto. Eso yo lo admiro, yo no tengo esa capacidad, porque yo tengo que estar en donde yo sé que yo destaco, donde yo sé que me va a ir bien, porque me siento mucho más seguro, me siento mucho más confiado, me siento mucho más tranquilo. Y bueno, ya cuando uno tiene cierta edad, uno quiere eso, tranquilidad, paz, no quiere rollos, no quiere conflictos, sí, pero tú cero, todo eso, hablas cero. como si tuvieras 60 años, Claro, no, 80. no, claro, no tengo 60, pero digo, pero ya no soy un niño, digamos, ya no soy, uno se da cuenta, porque ya cuando uno baja el mercado laboral, le sacas 20 años a casi todo el mundo, wow, dices, Dios mío, ¿en qué momento pasó esto? Sí, y voy a cumplir 62. No tengo 60, voy a cumplir 62. Ay, vamos a entrar en materia de lo que es entonces ahora. Ese vínculo, y yo creo que es un matrimonio de los más divinos que tú puedes encontrar, es la locución y la narración deportiva. Sí, bueno, la narración, como te dije, para mí empezó desde muy joven, 12, 13 años, el loquito, narrando en su cuarto mientras los demás niños jugaban con un avioncito y tal, yo no. Ya algunos estaban pendientes de la noviecita y el besito, yo metido en mi cuarto narrando juegos. Eh, Qué y bueno, cosas, ¿no? sí, 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 y lo más cumbre de Seu, que yo a veces me lo pregunto, bueno, mi papá, mi viejo, que en paz descanse, él no me inculcó un amor por el deporte como tal, él simplemente nos puso a jugar fútbol a los tres de pequeños, juegan fútbol porque él como gocho, la referencia que él tenía era eso, el fútbol. Nosotros somos andinos, o sea, mi papá es andino, siempre nos inculcó amor por su tierra, amor por Mérida, amor por los Andes, y bueno, yo siempre crecí con ese. De hecho, me encuentro con muchos colegas que saben que Maracay es una ciudad mucho más beisbolera. Entonces, cuando me encuentro con colegas que son más de béisbol, porque es la lógica en Maracay, o lo más común, digamos, me dicen, chamo, pero tú no pareces de aquí, que yo no soy de aquí. Yo soy merideño. Lo que pasa es que, bueno, mis viejos se vinieron a vivir a Maracay desde cuando yo tenía 1 año o algo así, y bueno, crecí aquí, evidentemente, con la influencia también del béisbol, pero a mí siempre me gustó el fútbol. Y mi papá siempre lo que nos inculcó era el fútbol, pero él no era un hombre experto, no era un hombre seguidor de un equipo que te dijera, hijo, tienes que ir. No, nada. O sea, yo me quedo asombrado porque veo en otros colegas que a ellos sí el papá les inculcó eso, amor por un equipo, amor, que si por los Leones, que si por los Tigres, que mi papá, yo, en mi caso, nada de eso. Yo mismo creé esta pasión, o sea, fue algo que me nació a mí. ¿Y has tenido oportunidad de narrar qué tipos de eventos? Mira, bueno, ahorita estoy con béisbol, primera vez que narro béisbol profesional, o sea, una experiencia nueva para mí. Creo que, bueno, hay detallitos que corregir, evidentemente, Te pero iba a creo comentar, que bastante. perdón que te interrumpa, te iba a preguntar justamente eso. ¿Cuál? ¿El de las grandes ligas? No, no, no. Estamos con la Liga Mayor de Béisbol, que es un nuevo torneo que está en su Ah, tercera edición. Fue el año 2021 fue la primera edición ok. y está ahorita en su tercer año. Se juega en esta etapa del año.
evidentemente para dar un poco más de continuidad a la actividad del béisbol, ¿no? Y bueno, evidentemente genera empleo, que no está de más, por supuesto, en estos tiempos tan duros. Y bueno, con baloncesto y con fútbol, que son los dos deportes que yo siempre he narrado, y tengo una especie de objetivo personal, y es narrar fútbol americano. Ah, porque me Me habías comentado hace rato encanta que allá en el Colombia fútbol americano, comenzaste me a encanta hacerlo el y te fútbol gustó americano. mucho. Ahora entiendo por qué los gringos, hace 7 años atrás, y 7 años, yo veía el Super Bowl, como todo el mundo. Yo era el Exacto. farandulero que se ponía a ver el Super Bowl, nada más. Y yo veía el juego, pero no entendía yo. Pero a raíz de esta experiencia en Colombia, donde me tocó hablar de fútbol americano, tuve que, bueno, el puñal, comencé a desarrollar un poco más esto. Un deporte, como te digo, aquí en Venezuela poco se sigue, la gente no, pero a mí me encanta. O sea, la verdad es que desde septiembre a febrero, cuando es el Super Bowl, disfruto enormemente con la NFL. El deporte de los duros. Claro, el fútbol sigue siendo mi pasión, el fútbol número uno, number one por siempre, pero después del fútbol están el baloncesto y el fútbol americano. Y sobre todo amante del Real Madrid, ya lo sé. Y claro, sí, los amo, los No, adoro. por favor, era un chiste, ya, muere allí. Ya sé que no. Tienes que respetar a la gente que nos duele. Y si tú tuvieras la oportunidad de emprender algo allí en Venezuela, ya desde tu propio, iniciativa y recursos, ¿qué harías? Estoy ya con la idea de algo. Ah, Tengo ya, tengo ya avanzado una idea que tiene que ver con lo que hemos hablado, pero como una especie de plataforma personal donde la gente ingrese, hace clic, se inscribe, hace el curso, está todo allí. Creo que es algo, asesorándome con otras personas, creo que es como lo más. Me va a mí a permitir tener tiempo para invertir en mí, en mis cosas personales, y evidentemente no es algo que te va a generar plata de ya, de inmediato, pero creo que es una buena opción. Estoy en eso, para estoy evaluando empezar, posibilidades, hablando con personas, y si este año sigue como va, yo espero que a final de año ya podamos estar con algo en concreto. Ahorita pero es un buen hay comienzo. Es una buena manera de comenzar, porque yo creo que incluso a nivel personal, lo peor que puede ocurrir es que tú no lo intentes y que digas entonces, después en adelante, ay, ¿y si hubiera hecho esto? ¿Y si yo hubiese? ¿Y si yo hubiese? Y ese yo hubiese es fatal cuando tú estás en el presente pensando en ese pasado. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo lo siento así, que lo intentes Mira, no te va, no te va a quitar nada. Ahora, más adelante, yo quiero ver esos frutos y quiero verte además así tan feliz como te veo hoy. Dos de los mira, mejores profes que tuve en la UA. ¿tú te acuerdas? Derval Guedes fue una alumna, creo que tú también le diste clases muy, muy Claro, buena. si te dije, fue mi tutor, mi tutorial y todo. ¿Te acuerdas Creo que que fue. Ella era del grupo de Mario Haddad? Lo que pasa Ajá. es que nosotros no la Ay, conocíamos a ella por mira todo verbal. lo que ha crecido Marjorie. Mira todo lo que ha crecido Oh, Marjorie. ah, Impresionante. increíble. Y ellos se vende caro, porque he tratado de contactarle, no, Sí, sí, voltea para sí, otro sí, lado. sí. Mira, Óyeme, Derval Guedes, lo que pasa es que a Derval no la conocíamos así. A pero Derval no, era, pero, porque se escúchame, dime. escúchame, ella no la conocíamos con ese nombre. Ella era Dani, Daniela. Ah, ya. Yo sí, yo siempre la tuve como Derval. Ah, no, no, no. Yo le decía Dani después porque yo le dije que ese nombre era muy feo. Mira, Derval se le pasaba, era con Paola, creo, Paola. Sí, Mario y Paola, Bien. estaba Andreina, a Céspedes, la novia de Ajá. Raelmi. Empiezo a tener ya, bueno, Raelmi sí, obviamente con él sí a veces hablo por allí por Instagram. eh, ya empiezo a tener recuerdos muy vagos de esa bonita época como profesor en la UBA, porque claro, ya pasaron, imagínate, yo empecé a dar clases en el 2010 y si mi memoria no falla, dejé de dar clases en 2014, comienzo del 2014. Después que terminó ese semestre no di más clases en la UBA, 4 años casi. Y ya, mira, estamos en 2023, ya pasó casi una década desde entonces, y Sí, ya empiezo a tener lagunas, como que él, ¿cómo es que se llama? O sea, me cuesta un poquito, claro, si los veo por cara los ubico a todos, pero por nombres ya empiezo a fallar. Mira, sí, aquí me responde en Derval, mi caso, hay que en mi escuchar, caso, sí, me dice Paola, Marjorie, Luis Miguel, Luis Miguel era el Miguel otro. Pirela.
Sí, Claro, claro, ya me acuerdo de él, sí, total. bueno, pero en mi caso se justifica porque yo te llevo más edad, ¿no? Pero fíjate que no me acordaba del nombre de Andreina, me acordaba del apellido, pero no Andreina, y también fui su tutora, o sea, pero sí me pasa mucho eso, se me olvidan los nombres y los apellidos, y a veces me sigue y yo digo, ¿quién es este? Y después ahí no me atrevo ni a Mira, preguntar. muy Ah, Seudi eso. Muy Seudi eso. bueno, no, Ya bueno, también hay cosas que no cambian, y cosas que también no que hacer cambian. más live contigo para verle la cara a los exalumnos, porque se están conectando varios. Sí, Tiziana mira, Encosta, por ejemplo. Tiziana. Ay, pero es que Tiziana y yo tenemos también con Dani igual una relación bastante cercana. Eh. Wilfredo. Ay, se nos vaya el live Mira, saludando aquí gente Wilfredo, bella. Wilfredo le voy Wilfredo. a dar flores. De los mejores alumnos que yo he tenido y además persona, que, o sea, es una persona íntegra, le tengo un aprecio tremendo. Hoy en día en Estados Unidos, también intentando Sí, empezar una nueva vida. Y bueno, nada, desde acá el mayor de los éxitos para Wilfredo. mira, si yo te voy a decir unas palabras y tú me vas a decir con qué las relacionas. Un ejercicio Perfecto. ahí. Chévere. Aunque ya has hablado mucho del fútbol, este, me gustaría que hablaras de qué sientes tú por el fútbol exactamente. Ok. Ay, bueno, Mira, el fútbol fue como mi primer amor. Yo no tenía ningún contacto con nada de deportes hasta que en el año 1986, en el Mundial de México, un primo, 3 años mayor que yo, me dice, vamos a ver el juego. Yo, ¿cuál juego? El juego del Mundial. Ay, no, yo no veo eso me aburre. Vente, vente. Y yo estaba en la casa de él. Mi papá y mi tío estaban haciendo una parrilla, bebiendo cerveza. Bueno, yo tenía como 12, no mentira, menos, tenía 8. Yo tenía 8 y mi primo tendría como unos 11. Y me pongo a ver el juego con él. Y él le iba a Argentina, yo le iba a Inglaterra por llevarle la contraria a él. A mí me encanta llevar la contraria. Cuando a la gente le va mucho a un equipo, yo voy al otro. O sea, eso siempre, no sé, es algo que va en mí. Detesto cuando todo el mundo se va por el mismo lado. Eso no, nunca me ha gustado. o sea Entonces, que claro, tú apoyas a La Guaira. claro, por eso apoyo a la Guaira, por ejemplo. Por ejemplo. Mira, entonces él iba a Inglaterra porque era anti-Maradona. Él con 11 años, él detestaba a Maradona. Y yo, él iba a Inglaterra, yo él iba a Argentina. Porque él iba en contra de Argentina. Entonces, vamos a Argentina. Entonces, ah, pues, pero tú no es que no veías eso. Yo, no, no, bueno, pero. Y ese juego, digamos, como que me gustó. Y empecé a interesarme en ese mundial. Empecé a ver el mundial, lo que ya quedaba, eran semifinales, final. Terminó coronándose Argentina campeón. Y desde ese entonces, ya, de ahí Te, en adelante te el fútbol. casaste. Sí, de ahí claro. Pero yo siempre quise aprender de otros deportes. Entonces yo veía baloncesto, vamos a ver cómo es este deporte. Veía béisbol, vamos a ver cómo es esto y así. Yo veía todos los deportes. Pero realmente el que siempre me movió más, obvio, sí fue el fútbol. Me imagino que como buen gocho, esa sangre gocha allí, en algún momento tuvo Oh, no, que salir, ¿no? pero también te he visto vinculado con el Y sí, baloncesto. el baloncesto también me gusta mucho, es una disciplina que me encanta, casi tanto como el fútbol. Y además, bueno, es una disciplina que yo creo que necesita más apoyo aquí en Venezuela y que la gente la conozca más, porque fíjate, en los 2 talleres que acabo de dictar de narración deportiva, la gran mayoría se paraba a narrar jugadas de fútbol o de béisbol, pero baloncesto muy poco. Y yo dije, oye, pero qué raro, si el baloncesto es un deporte que de alguna manera está arraigado. Venezuela ha ido a 5 mundiales con este que va a jugar en su historia. Tiene tradición de equipo competitivo, como selección, digamos. Pues me llama la atención que a nivel de medios, a nivel mediático, pues tiene un espacio, pero no el que yo creo que debería tener, porque realmente ha sido el deporte en los últimos 20 años, principalmente en los últimos 20 años, que nos ha dado más alegría. Ok, segunda palabra. Palo negro. Palo negro. ¿Qué te puedo decir? Mis padres. De hecho, yo sigo acá por mi madre. Ahora, pues, tras el fallecimiento de mi papá, pues, digamos que mi mamá ha quedado sola acá y mis hermanos que ya tienen sus familias, pues, bueno, un hermano está en México, el otro vive acá, pero en otro lugar. Entonces, bueno, me tocó a mí. Siempre alguien, algún hijo de la familia que se encarga de los padres. Veo que a mí me tocó. Y bueno, mientras mi madre esté con vida, yo creo que, bueno, no tengo planes, digamos, de irme totalmente. Pero sí, ya estoy pensando en otras posibilidades, de moverme un poco, porque creo que ya
ya va siendo hora y voy viendo cómo lo voy llevando. Pero cuando me dice palo negro, pienso en mis padres, que ellos siempre vivieron aquí. La palabra oportunidad. Oportunidad, algo que no podemos desperdiciar, Gracias. porque no es algo que se dé todo el tiempo, ¿no? Yo soy uno que ahora, hoy me doy cuenta que quizás desperdicié por mi personalidad, porque a veces soy un poco terco, a veces es mi punto y es lo que yo pienso, y hoy me doy cuenta, ya cuando uno tiene más madurez se da cuenta de tantas cosas, y yo dije, mira, si yo en aquel entonces hubiese hecho esto, quizás estaría aquí, o si yo hubiese dicho esto, quizás tal. O sea, me suele pasar mucho ahora que me voy al pasado y pienso, ah, pero mira, ves, yo tomé quizás no fue la mejor decisión. Hoy lo veo de una forma diferente. Bueno, yo leí, lo comenté en estos días en una entrevista que me hicieron, pero lo voy a repetir hoy. Una frase que me impactó mucho, que dice que mi alma escogió estar donde estoy en este momento porque necesitaba crecer y aprender. Exacto. ¿Sientes que eso te está pasando en este momento? Sí, 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 sin duda, sin duda. Yo no me arrepiento de ojo, esta Venezuela no es la misma de antes, no podemos tampoco mentir. Hay cosas duras, ahorita, bueno, estamos con una crisis que quitan la luz todo el tiempo, a cada rato, en todos lados, o sea, no es solamente, menos en Caracas, es lo que se dice, no me consta, pero estamos pasando por momentos no tan fáciles. Sin embargo, yo he podido encontrar la manera de mantenerme optimista y alegre aquí. Creo que por eso, porque he logrado hacer lo que me gusta, me siento respetado, me siento valorado y además estoy con los míos, o sea, con la gente más cercana. Entonces yo creo que realmente no me puedo quejar. Pero yo no, a ver, no sé bien qué tiene preparado Dios para mí. El día de mañana yo no descarto volver a salir del país. En este momento no, pero quizás más adelante. Todo va a depender de cómo sigan dándose las cosas, ¿no? Ok, la última, familia. Lo mejor que le pasa a un ser humano cuando la familia es bien llevada, porque hay personas que no tienen la suerte de tener una familia unida, donde crezca el amor. De hecho, creo que hoy en día son más los casos de familias disfuncionales que las familias tradicionales. Quizás yo no me puedo quejar de nada en ese sentido. Mi padre fue un hombre que nos dio todo, aunque era un hombre de pocos estudios. Mi papá fue un hombre, el típico gocho, machista, tal, pero él nunca, realmente nunca nos privó de nada. Lo que él podía nos lo daba. Si él podía dejar de comer para darnos a nosotros, lo hacía. Entonces, bueno, yo no puedo decir, y de mi madre, pues ni hablar. Mi madre, pues con nosotros, súper entregada también, siempre apoyándonos en lo que hacemos, dándonos consejos cuando lo considera necesario. Creo que tengo una familia hermosa, me llevo muy bien con mis dos hermanos, aunque uno está lejos, pero bueno, en realidad nosotros nos hemos llevado siempre muy bien. Estamos muy seguidos, solamente nos llevamos 3 años y medio de diferencia, entonces hemos crecido juntos haciendo casi todo, y bueno, obviamente que también con ellos tengo una relación muy buena, no me quejo, la verdad es que mi familia, a nivel familiar me siento afortunado. Ok. Y afortunado porque además estudiaste lo que quisiste y ahora Mm. trabajas en lo que te gusta. Por Sí, 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 favor. A exacto. veces, Sí, no, cuando digo, no se puede quejar. Realmente sí, hay mucha gente que aquí quizás la está pasando mucho peor y bueno, más bien uno debe agradecer. sí, es verdad. Onofre, gracias, hijo. Gracias, gracias. Gracias por siempre confiar en mí y por o sea, hacerme parte de tu vida y de ese grupo de amistades a los que tú estimas. Yo también te quiero mucho y por eso quería que también estuvieras por acá para que habláramos un poco de tu carrera, de tu trayectoria y de esas cosas espectaculares que tú sabes y sabes comunicarlas. Si quieres despedirte, tienes No, allí. bueno, nada, o sea, darte a ti las gracias por tomarme en cuenta para este espacio. Eh, me estoy emocionando. Yo soy un poquito sentimental, aunque no lo parezca. Pero gracias a ti por siempre estar allí. Cuando me fui a Colombia también creo que me recomendaste muchas cosas. Hemos mantenido el contacto, a veces lo hemos perdido un poco, entiendo, pues por la situación de la distancia. Y bueno, tú también eres una persona a la que yo admiro mucho por esa decisión que tomaste en su momento, irte a un país, porque no es lo mismo irse a Colombia que irse a Portugal, son dos cosas totalmente distintas. Colombia
es latino, está aquí cerca, aunque son bastante diferentes a nosotros, al menos por como yo me lo esperaba, es un país que igual es latino, pero irse con un hijo a otro país, a un país europeo, mira, wow, mis respetos, y mira, han pasado ya 8 años desde esa idea tuya, casi más de 8, ¿verdad? Casi 9. Casi 9, imagínate tú, mira cómo ha pasado el tiempo y ahí estás, y tu hijo ha crecido, se ve que a él también se le ve muy feliz, y yo creo que tú como madre seguro esa es la principal satisfacción, así que el respeto y la admiración es mutua. Ah, qué bello. Gracias. Abrazo grande. Y una última cosa, que yo siempre tomo fotos de mis live, capture, si me permite, sé que este live es tuyo, pero bueno, ya permíteme para tomarnos una foto acá, que quede como constancia de que hicimos este live. Ahí está, listo. Gracias, Qué Seu, bien. el mayor de los éxitos. Después me enseñas cómo hacer esa captura. Y un fuerte abrazo para ti y también Yo no para muevo tu nada familia. porque digo, muevo algo y se va a cerrar esto. Aquí todo es autoproducción, autodirección, todo. Todo, todo. Un abrazo grande. Chao, Seu. Hasta la próxima, hasta el próximo Gracias a live. todos los que conectaron. A Un todos los abrazo y gracias a exalumnos todos que los que conectaron. estuvieron allí. Saludos. Sí, sí. Chao. I love you.